Un policy brief o un resumen de política es una forma de presentar a quienes tienen que tomar decisiones, trazar políticas en salud, la evidencia de las diversas opciones que tienen a su alcance para manejar un problema. Realmente eso es todo, es una forma de presentar información que le permita a quien tiene que tomar esa decisión conocer mejor las opciones que tiene a su alcance para manejar una situación determinada. Los resúmenes de política tienen básicamente tres componentes principales. El primero de ellos es el problema que se pretende resolver. Ese problema se describe en el resumen en términos de sus principales características o componentes, por qué esa situación llegó a ser un problema, cómo llegó a ser un problema, cuáles son las tendencias en términos de magnitud, por ejemplo, que el problema tiene en este momento y ha tenido a lo largo del tiempo. Ese es el primer componente, la identificación del problema. El segundo componente de un resumen de política son las principales opciones que ese tomador de decisiones tiene a su alcance para resolver o trabajar el problema que se había identificado. Esas opciones de política en el resumen se dice que deben ser al menos tres o alrededor de tres, pueden ser más, pueden ser menos, pero idealmente deberían ser tres. Y el resumen de política debe identificar esas opciones, decir cuáles son sus componentes, en qué consisten, así como describir la evidencia que se conoce acerca de esas opciones en términos de su posible impacto, qué beneficio pueden tener, sus posibles riesgos y costos y qué van a demandar o qué podrían eventualmente demandar en términos de elementos que se requieren para ponerlas a funcionar en el contexto del sistema de salud. El tercer elemento que forma parte de un resumen de política es las posibles barreras que pueden existir para implementar cada una de esas opciones y cuáles son las posibles estrategias para superar esas barreras. Esas barreras pueden estar a nivel de los pacientes o usuarios del sistema de salud, pueden estar a nivel de los profesionales que trabajan en el sistema de salud, del personal de salud, o pueden estar a un nivel más amplio, a nivel de las organizaciones o de los diversos componentes del sistema de salud. Para resumir, el resumen de política tiene tres elementos: el problema, las opciones que se proponen para resolver el problema y las barreras y cómo superar las barreras para cada una de esas tres opciones. ¿Qué no puede faltar? Pues yo creo que esos tres elementos son indispensables y es lo mínimo. El reporte desde el punto de vista de forma tiene otras cosas, tiene unos elementos clave que son un resumen de todo el reporte, tiene tablas en las que se resume la evidencia respecto al problema, se resume la evidencia respecto a las opciones que existen para solucionar el problema, pero fundamentalmente tienen que existir esos tres elementos. Sin esos tres elementos, el problema, las opciones y qué se requiere para implementar esas opciones, quien toma una decisión no puede, si falta alguna de esas tres cosas, tomar la decisión de manera adecuada.